El fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, mantiene su lugar como el hombre más rico del mundo, a pesar de separarse de una cuarta parte de su participación en Amazon en un acuerdo de divorcio que estableció un récord a principios de este año. La fortuna de Jeff Bezos sigue creciendo como la espuma, pues actualmente se estima que tiene una fortuna de 117 mil millones de dólares, con lo cual puede darse ciertos caprichos donde el dinero es lo que menos le preocupa gastar. Así que hoy, en Dato Curioso, te mostraremos los 10 lujos más costosos de Jeff Bezos. Ponte cómodo y comencemos. 10. Jet privado Gulfstream. Aunque un jet privado puede sonar como un lujo, es casi una necesidad cuando estás al nivel de Jeff Bezos. Después de todo, ser la persona más rica y posiblemente una de las más importantes del mundo significa que debe viajar en cualquier momento a cualquier parte del mundo. Sin embargo, volar en primera clase no es suficiente para Bezos. Es por eso que compró uno de los mejores aviones privados del mundo, con un valor de 65 millones de dólares. Y se trata del Gulfstream G650ER. Y déjame decirte que no es solo uno de los más rápidos del mundo, sino que está diseñado de manera personalizada con un camarote privado, espacio de teleconferencias y áreas de trabajo individuales. 9. Mansión de Beverly Hills. Fue en 2007 cuando Bezos compró esta mansión del estilo español con 7 dormitorios, 7 baños, un invernadero, una cancha de tenis, una enorme piscina, 4 fuentes y un garage con espacio para 6 autos, por lo que pagó 24 millones de dólares. Y es que está situada en una calle en la que vivieron estrellas de Hollywood como Jimmy Stewart, Donna Reed y Walter Matthau. Sin embargo, esta casita le quedó pequeña a Bezos y por eso tuvo que comprar otra justo al lado por la cantidad de casi 13 millones de dólares. Solo que en esta ocasión es una casa de solo 4 habitaciones que solo serviría como complemento de su mansión principal. 8. Llegar al espacio. ¿Sabías que el fundador del gigante comercio electrónico persigue una obsesión desde pequeño? De hecho, una maestra suya recordó una ocasión en la que le dijo: el futuro de la humanidad no está en este planeta. Y fue entonces, en el año 2000, donde Bezos materializó su afán de la niñez, fundando Blue Origin, una compañía de transporte aeroespacial dedicada a explorar las posibilidades de los viajes comerciales al espacio. Es por eso que la compañía es sin duda uno de los lujos más caros que posee Bezos, porque bueno, si eres el hombre más rico del mundo y quieres ir al espacio, mejor formas tu propia empresa y haces de este capricho un negocio que valga millones de dólares. La compañía apunta en un futuro a que los viajes al espacio sean tan comunes como viajar de una ciudad a otra en automóvil. ¿Qué tal? 7. La casa más grande de Washington. Así es, otra casa de nada más y nada menos que de 27,000 pies cuadrados. Y es que para darle más sabor a su vida, el empresario estadounidense compró la casa más grande de Washington DC, con un costo alrededor de 23 millones de dólares, y en el que comparte vecindario con la familia de Ivanka Trump y el expresidente Barack Obama. Lo sorprendente es que la gigantesca mansión solía ser un museo textil y después de la compra, Bezos gastó 12 millones de dólares adicionales para hacer la residencia aún más grande, lujosa y con todos los acabados y caprichos que Jeff quería. Pues la mansión cuenta con 25 baños, 11 habitaciones, 3 cocinas y un salón de baile gigante para organizar la mejor fiesta que te puedas imaginar. 6. Seattle Lake House. Una de las casas más populares de Bezos es esta mansión de Seattle, ubicada a menos de una milla de una de las casas favoritas de Bill Gates, el fundador de Microsoft, y que por muchos años fue considerado el hombre más rico del mundo. Supuestamente, esta increíble casa frente al lago le costó alrededor de 10 millones de dólares al momento de la compra, y debido a la paz y tranquilidad, aquí vivieron Bezos y su familia antes del divorcio. Y aunque se separó de su esposa, esta casa sigue siendo una casa sumamente valiosa para él, y no por los 10 millones de dólares, sino por todos los recuerdos que le trae esta hermosa y lujosa casa.
5. Apartamentos en Nueva York. Además de ser vecino de Bill Gates y de poseer la casa más grande de Washington, Bezos también posee algunos bienes inmuebles en Nueva York, como por ejemplo 3 lujosos apartamentos en la Gran Manzana, por los cuales pagó $80 millones y parece estar muy satisfecho con su compra, pues con esto Bezos sumaría a su lista de propiedades una casa más, juntando un total de 7 casas repartidas por todo Estados Unidos, lo que junto con su jet privado garantiza que siempre tendrá un hogar para quedarse en cualquier lugar del país, porque por si no sabías, Jeff Bezos difícilmente duerme fuera de los Estados Unidos, una de las principales razones por las cuales compró uno de los jets privados más rápidos del mundo. 4. Reloj de 10.000 años. Un objeto bastante extraño al que Jeff Bezos ha dedicado bastante dinero, para ser exactos $42 millones, es en la construcción de un reloj. Además de su precio absolutamente asombroso, este reloj es único, ya que está diseñado para mantener el tiempo durante 10.000 años, es decir, que funciona sin mantenimiento desde su puesta en marcha, y a pesar de que será extremadamente simple en diseño, modesto en materiales y fácil de mantener, Bezos espera que es una de las maravillas más singulares para que disfruten docenas de generaciones futuras. Lo interesante del proyecto es que el reloj será construido dentro de una montaña hueca ubicada en Texas y tendrá 150 metros de altura. Será un gigante reloj completamente mecánico e impulsado por los ciclos térmicos del día y la noche, sincronizado con el mediodía solar. Según Bezos, será el primer reloj impulsado por energía térmica. Con esta creación busca crear un símbolo de pensamiento a largo plazo. 3. El Washington Post. The Washington Post es un antiguo periódico que existe desde 1877 y se ha ido adaptando y transformando a la era moderna, colocándose hoy en día como una fuente popular de noticias en línea con información confiable. Lo interesante es que Jeff Bezos compró la compañía por una suma enorme de $250 millones hace unos años, colocándola como una de sus posesiones más caras. Y aunque al principio no estaba interesado en el negocio de los periódicos y no le veía futuro, debido a que el Washington Post es un periódico estrictamente regional, fue Donald Graham quien lo convenció, ya que para él este periódico tiene un gran potencial que solo podría explotarlo alguien con el dominio total de internet en la actualidad como Jeff Bezos. 2. Fondo de Bezos Taiwan. ¿Qué harías si tuvieras $2.000 millones que te sobraran? Pues bueno, Jeff Bezos, con su gran corazón caritativo que lo distingue, comenzó un fondo con $2.000 millones, que se dividiría en 2 partes: $1.000 millones para apoyar los esfuerzos de organizaciones sin fines de lucro que trabajan para buscarle vivienda y alimentos a las familias sin hogar, y otros $1.000 millones para lanzar y operar una red de programas preescolares al estilo de los talleres Montessori en comunidades de bajos recursos, destacando la importancia de la educación en la infancia. Sin duda, las generaciones escolares se lo agradecerán. 1. Amazon. Aunque Jeff Bezos no posee técnicamente todo lo que es Amazon, su considerable participación del 12% definitivamente lo convierte en lo más caro que posee, y como fundador del mercado multimillonario en línea, este empresario toma más de $100 millones que le corresponden cada mes, pues lo que comenzó como una idea de crear una librería en línea, ahora vende de todo, desde libros y muebles hasta dispositivos electrónicos y vinos, de la A a la Z como lo marca su logo, y vende más de $232 mil millones cada año. Y es por eso que Bezos continúa invirtiendo y desarrollándose dentro del sitio. Increíble, ¿verdad? Y si llegaste hasta esta parte del video, como dato extra, déjame decirte que Jeff Bezos ha batido récord al comprar una residencia de 13,000 metros cuadrados en Beverly Hills por $165 millones, la casa más cara de la historia en todo el condado de Los Ángeles. Sin duda, así como va creciendo Amazon, así va creciendo la fortuna de Jeff Bezos, un hombre que comenzó trabajando en McDonald's y ahora es el hombre más
más rico del mundo. Por cierto, por aquí te dejo 10 empresarios multimillonarios que comenzaron trabajando en McDonald's, por si gustas ir a verlo. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.